bienvenidos a esto que es el Teísta Curioso hoy con el tema Apóstoles y Profetas hoy. Es una pregunta, la verdad, Apóstoles y Profetas hoy. Esta fue una pregunta que ustedes mismos eligieron a través de mi Instagram. Ahí ustedes ahora tienen todas mis redes sociales, las que tengo por lo menos hasta ahora, para que puedan seguirme también. Y fue precisamente en Instagram donde hicimos esta pregunta de qué les gustaría hablar en este capítulo. Habían dos opciones, Apóstoles y Profetas hoy, y la otra era si el purgatorio, esta doctrina católica, era bíblica o no. Tema que quedará para la próxima vez, ya que ganó esta, ¿ok? El tema es largo, el tema tiene varias aristas, así que quiero empezar inmediato para no perder mucho tiempo, ¿ok? ¿De dónde nace esto finalmente? ¿De dónde podemos anclar la doctrina? No sé si doctrina, la verdad, hoy en día, pero sí la creencia o la convicción que tienen muchos de que hoy día aún existen apóstoles y profetas. Y la verdad es que es complicado porque cuando buscas argumentos bíblicos a favor de esta doctrina, de esta idea, encuentras muy pocas, muy pocas, si no es que ni una realmente convincente. Eh, y terminando esta investigación creo que pude entender por qué. Y aquí lo vamos a ver. Y les pido por favor de verdad que se queden hasta el final porque al final vamos a ver algo bastante interesante. Ahora, Efesios 4:11, que podría ser tal vez el argumento que podríamos ocupar, dice lo siguiente: y él mismo, Cristo hablando con respecto a la iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ya? Cabe decir que en la versión original no hay esta separación entre pastor y maestro. Pareciese ser que, o sea, da a entender que el pastor es maestro también. Ese es tema aparte, pero el asunto es que aquí aparecen que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y el resto de estos famosos 5 ministerios. Podríamos decir que es la base, el versículo base probablemente para tratar de encontrarle sentido a esta idea. Ahora, es en el mismo Efesios, de hecho es antes, en Efesios 2, vamos a ver, Efesios 2 del 19 al 20 dice lo siguiente, y esto creo que si bien hay más argumentos para negar la existencia de los profetas y apóstoles hoy día, esta es tal vez lo que envuelve todo, o el que envuelve todos esos argumentos. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y miembros de la familia de Dios. Versículo 20, ojo, edificados, ¿qué cosa edificada? La familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego Pablo va a continuar usando esta figura de construcción. De hecho va a hablar del edificio, y este edificio, esta construcción. Por ende, el fundamento, la palabra fundamento que aquí ocupa, tiene que ver precisamente con la cualidad de la construcción de un edificio, en la que su fundamento es el soporte que se va a necesitar para que ese edificio soporte o se soporte a sí mismo. ¿Okay? Entonces, aquí empieza la pregunta. ¿Cuántos fundamentos, cuántas bases necesita un edificio para ser construido? Y cualquier experto, ingeniero, etcétera, te va a decir que es solo uno. Que un edificio, para ser construido, una casa, lo que sea, necesita solo un fundamento en donde construirse. Que por muy alto que sea el edificio, es ridículo pretender poner otro fundamento a la mitad de la construcción, por ejemplo. Obviamente, mientras más alto es el edificio, más fuerte tiene que ser el fundamento, más resistente debe ser el fundamento, pero no se ponen fundamentos a la mitad de un edificio. El fundamento va en la base, no se necesita más. Y aquí Pablo está planteando que ese fundamento, esa base sobre la que se construye el edificio de la iglesia de Cristo, el edificio espiritual, no estamos hablando de un templo o de un lugar cerrado, pero Pablo está usando esta figura.
ese fundamento donde se construye, sobre donde se construye este edificio que es la iglesia de Cristo, son precisamente los apóstoles y los profetas. Entonces, podemos entender, o se tiene que entender de la siguiente forma: el fundamento ya está puesto. El fundamento de este edificio llamado iglesia ya existe. No se necesita poner un nuevo fundamento. Si este fundamento que ya está puesto está fundamentado, por plantearlo así como dice la palabra, de los apóstoles y los profetas bíblicos, los que aparecen en la Biblia, ya los que Dios llama profetas en el Antiguo Testamento y finalmente los que Jesús constituye apóstoles en el Nuevo, ese fundamento ya está. No se necesita un nuevo fundamento. Entonces, cuando volvemos a leer Efesios 4:11, entendemos que él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, pero a estos apóstoles y a estos profetas ya los constituyó. Él ya los constituyó a lo largo de la historia de la historia bíblica. Él ya constituyó profetas y apóstoles que sirvieron como fundamento para lo que sería la construcción de la iglesia de Cristo, en donde hoy sí se necesitan evangelistas, pastores y maestros. Ese es el punto, ¿ya? Hoy día no pueden haber apóstoles y profetas bíblicamente, desde el contexto bíblico, porque no hay necesidad de poner otra base. No es necesaria otra base, otro fundamento. El fundamento ya está puesto. Ahora, ¿por qué pensar que no se necesitan más? Bueno, es cosa de entender la función bíblica de estos dos títulos, ¿ya? Y vamos a empezar por el profeta porque siento que es el más corto y un poquito más simple de entender. Luego el apóstol lo vamos a desgranar un poquito más. ¿Cuál es el trabajo del profeta en la Biblia? En el Antiguo Testamento, sobre todo. En el Nuevo Testamento no tenemos, de hecho, muchos profetas, hay algunos por ahí, pero el grosor de los profetas los tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era la función de ellos? Ellos hablaban la palabra de Dios que se les era revelada. Y aquí hay un gran punto porque es aquí donde muchas veces se confunde el tema. A ellos se les es revelada palabra de Dios que tiene que entregar al pueblo o a una persona en particular, precisamente porque la palabra de Dios como tal, la Biblia, la que nosotros tenemos hoy, no existía, se estaba construyendo. Y se estaba construyendo en base a estos fundamentos que eran los profetas, los cuales recibían una real revelación, una verdadera revelación. No la idea que nosotros tenemos hoy día de revelación. Una real revelación de parte de Dios, directamente de parte de Dios, que era para el pueblo y que se estaba volviendo el fundamento de lo que después sería la palabra que hoy día nosotros tenemos. ¿Ya? Esa era la pega del profeta. Hoy día no necesitamos, o la iglesia hoy día no necesita profetas, porque hoy día no hay una revelación real que necesitar, porque la revelación total ya la tenemos en la Biblia gracias al fundamento de los profetas, que recibieron ellos sí, una revelación directa de Dios, que fue plasmada en una palabra que nosotros tenemos hoy día. A pensar que hoy día podemos tener una práctica profética como en la Biblia, en donde Dios revela cosas que no están en su palabra. Entonces estamos hablando de que la Biblia hoy día, la palabra de Dios hoy día es obsoleta, no nos sirve, no es confiable. Ahora, ¿cuál es el punto? Sí, el oficio profético hoy día ya no existe, este oficio que les acabo de mencionar, porque no es necesario. Lo que hoy día existe, lo que hoy día podemos considerar que sí existe, es gente que profetiza. Pero gente que profetiza ¿en base a qué? A la palabra. Porque la palabra es la profecía perfecta. Entonces, si profetizan sobre una profecía ya establecida por los que recibieron verdadera revelación, entonces no están cumpliendo la función de profetas, sino que simplemente estamos profetizando lo que ya está escrito, recordándolo, remencionándolo, contextualizándolo probablemente a veces en realidades exclusivas para una persona. Dios me dice que tú necesitas
entender esta palabra, esta parte de la profecía perfecta que ya está, no la que me reveló directamente Dios, sino que aquí ya está. ¿Mm? Básicamente podríamos plantear que cualquier persona que enseña la palabra, que declara la palabra, que te habla con respecto a la palabra, de forma correcta obviamente, está ejerciendo un grado de profecía basado en una profecía ya establecida y perfecta. Entonces lo que sí hay es gente que profetiza, hay personas que profetizan en base a siempre y cuando lo hagan en base a la profecía perfecta que es la palabra. Pero ya nadie hoy día recibe revelación directa de Dios, revelación directa de Dios. Y que solo ellos reciban y que no pueda ser encontrada en otro lugar. Como sí lo hacían los profetas bíblicos, los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es que ellos son parte de este fundamento, porque ellos reciben palabra de Dios cuando la palabra escrita de Dios todavía no existía, se estaba formando y se estaba fundamentando sobre esto. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el problema entonces de llamarlo? Pero si finalmente son profecías ya basadas en la profecía perfecta, ¿cierto? Pero ¿por qué entonces no podemos llamarlos profetas? Si finalmente es parecido. Yo creo que aquí principalmente el problema es el título. O sea, ¿quién en los tiempos bíblicos, sobre todo en el Nuevo Testamento, quiénes estaban preocupados realmente de los títulos? ¿Quiénes sentían que debían marcar lo que en verdad era en base a los títulos? Los romanos. Roma buscaba títulos. Eran ellos los que buscaban el título de César, porque eran esos títulos los que le daban importancia. Mi pregunta es ¿por qué hacerlo? ¿Por qué necesitarlo? ¿Por qué tener que hacer esa diferencia? Y ojo, que el punto es que si tú hoy día pretendes llamarte profeta basado en la Biblia, si quieres llamarte profeta por una idea totalmente sacada de algún lado externo a la palabra, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, para empezar ya ahí no tiene sentido. Ahora, si quieres hacerlo en base a lo que la palabra dice, no cumplimos, porque la verdad es que el profeta se dedicaba única y exclusivamente a eso. Existían escuelas proféticas en la palabra, donde gente se preparaba exclusivamente para eso. El profeta no era pastor, el profeta no era evangelista, el profeta no tenía iglesia. Ojo ahí. El profeta no tenía una iglesia. El profeta iba a donde Dios lo llamaba o a donde Dios lo llevara para entregar la palabra. Él no tenía una congregación. Él no era cabeza de una congregación. Y hoy día esa forma de profetizar no se practica. Y de hecho no debería practicarse. Porque, insisto, ya no es necesario. Eso en cuanto a los profetas, ¿ya? Ahora, con respecto a los apóstoles, es un tema tal vez un poquito más amplio porque de hecho es el más fuerte. Como les dije, yo cuando traté de buscar un argumento a favor, porque yo trato de ver los dos lados, yo puedo tener una idea asumida, mía, propia, pero eso no me va a detener en tratar de mirar todas las veredas. Y cuando busco los argumentos a favor del apostolado, de este nuevo apostolado, este apostolado moderno, la verdad es que no encontré nada. Nada, ni bíblicamente, tal vez esto que leímos hace un momento, Efesios 4:11, pero ya vimos que no sirve. Nada más, nada más. Me costó mucho encontrar, y finalmente, buscando mucho, encontré a un apóstol muy conocido, no voy a dar su nombre, pero encontré lo que finalmente él establece y describe como lo que es el apostolado moderno. ¿Ya? Entonces, estas palabras que vamos a leer ahora, estas definiciones que vamos a leer ahora, con respecto a lo que es el apostolado moderno, no están en la Biblia. Y creo que ese es el principal problema del por qué, a pesar de los 1001 argumentos que se puedan mostrar bíblicamente con respecto al que hoy día el apostolado no existe, hay gente que sigue creyendo en él. Y es porque básicamente el apostolado moderno no está establecido
bajo los parámetros de la Biblia ni de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué tan así es. Vamos a ver si es así. Esto es lo que dice esta persona. Dios nos ha llamado a nosotros, los apóstoles, por eso les planteo que pareciese ser en verdad una declaración en cuanto a la definición de apóstoles, para que traigamos esta reforma. Esta palabra la vamos a escuchar mucho durante esta descripción. Y la verdad es que por más que busqué, no encontré cuál es esta famosa reforma. No tengo idea cuál es esta nueva reforma. Probablemente esta reforma tenga su base en alguna doctrina que este mismo apóstol se haya inventado, no sé. Esta reforma. Traigamos esta reforma a cabo, implantándola dentro de la iglesia. Vamos a seguir. La reforma, otra vez, es poderosa porque trae el avivamiento. Es la reforma la que trae el avivamiento. No es Cristo, no es el Espíritu Santo, es la reforma. La reforma es lo que trae el orden de las cosas para estar en el filo cortante de lo que Dios está haciendo. Vamos a notar también mucho de este lenguaje alegórico. Al filo cortante de lo que Dios está haciendo. Bueno. Tenemos que pegarnos a los apóstoles, porque los apóstoles tienen el acceso a la abundante revelación del Espíritu Santo. Aquí no fuimos a la punta del cerro, porque ya lo acabamos de decir. No hay más revelación. No hay más revelación. Cualquiera que pretenda tener una revelación superior a la misma palabra o diferente a la misma palabra, no puede ser tomado en serio. Pablo dijo, no hay otro evangelio. Ahí en Gálatas dice, no hay otro evangelio. Más que el que Cristo expresa, más que el que Cristo enseña. Cualquier otra persona que traiga otro, dice, y sea yo mismo, dice Pablo, o un ángel del cielo que les traiga un mensaje diferente a este evangelio, no se le tome en serio. Ya con esta sola frase debería ser suficiente para cualquier cristiano de esa doctrina, ¿ya? Para decir, no, esto no va, esto no corre. Eso que empezamos recién. Ahora, dice que tenemos que pegarnos a los apóstoles porque son ellos. Ya, supongamos que hay una nueva revelación. Ya, vamos a saltarnos todo lo doctrinalmente correcto y lo teológicamente sano. Y vamos a caer en la idea de que sí, ya hay una nueva revelación. Él plantea que son los apóstoles los que tienen esta nueva revelación. Es a ellos a los que se les entrega esta abundante revelación. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Un solo mediador. Si hoy día existiese una nueva revelación que tuviese que ser entregada a los hombres, no la hay, ni la va a haber, pero estamos poniendo en el caso. En el caso de que existiera una nueva revelación que tuviese que ser entregada a los hombres, no va a ser entregada a través de los hombres. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento era entregada a través de los hombres, sí, pero hoy día ya no estamos en ese tiempo. Hoy día tenemos a Cristo. Cristo finalmente trajo la unión de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Se cumple en Cristo. Si hoy día necesitásemos una nueva revelación que por alguna razón no alcanzó a dar Cristo, necesitamos que sea Él el que la traiga. O sea, Cristo tendría que volver a venir a la tierra para enseñarnos esta nueva revelación. No va a ser a través de los hombres, de ninguno. Vamos como avión. Vamos como avión. Volvemos a la definición de este apóstol. El apóstol hoy en día debe poner fundamentos doctrinales en la iglesia. Ustedes saben quién pone, saca y cambia fundamentos doctrinales en la iglesia. El Papa.
Si el día de mañana el Papa amanece y dice, no, ¿sabes qué? Hoy día la doctrina del Espíritu Santo ya no corre más. Y lo declara mediante una convención o una declaración pública. El pueblo católico tiene que asumirlo y creerlo. Porque él es el Papa. ¿Será que estamos catolizando mucho el tema? ¿Hay alguien que pueda poner, hay un hombre que pueda poner fundamentos doctrinales en el cristianismo? ¿En qué momento Cristo le da esa facultad al hombre? Si la misión es simple, lleven mi mensaje, no me lo cambien. Lleven mi mensaje que no necesita arreglos. No necesita reestructurar doctrinalmente. No, eso lo hace el Papa. El Papa se pega esos trucos. Y los pastores de las mismas, que ya se empieza a meter con los pastores de las mismas, deben seguir esas mismas líneas, igual que el Papa, igual que el catolicismo. Lo que el Papa dice, el resto de ahí para abajo tiene que decirlo, tiene que enseñarlo. El apóstol está por encima del pastor o anciano de la iglesia y las dirige. Vamos a ver qué dice un verdadero apóstol con respecto a esto último. El apóstol está por encima del pastor o anciano de la iglesia y las dirige. Vamos a ver qué dice un verdadero apóstol. Pedro, primera de Pedro 5.1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. Ni Pedrito, ni Pedro siendo tal vez de los apóstoles un fundamento de los más importantes, el que recibe la revelación de quién es el Cristo. ¿Quién dice la gente que soy? No, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. El primero en predicarle a judíos y a gentiles. Él mismo le habla a estos ancianos, pastores hoy día, y les dice, yo anciano también como ellos, no por sobre ustedes. Sí, va a haber un respeto hacia Pedro, como fundador, no como fundador, sino como administrador de las obras que se levantarán en el nombre de Cristo. Pero aún así Pedro dice, yo soy igual que ustedes. Yo no soy más que ustedes. Lo siento, señor apóstol moderno, pero no. Veamos, el apóstol es un reformador. Empezamos otra vez con la reforma. Yo el único reformador que he conocido así importante ha sido Lutero, y no era apóstol. Era un sacerdote. Y nunca pretendió ser más que eso. Los apóstoles cambian, y ojo con esto por favor, cambian paradigmas, viejas filosofías, viejas formas de pensar y métodos antiguos. Estos parámetros son realmente efectivos a la hora de convencer a la gente de que lo que estoy diciendo es verdad. Aquí hay un truco bien implementado. Porque claro que los paradigmas, las viejas filosofías y las viejas formas de pensar y los métodos antiguos son malos, claro que son malos. El punto es que no hay no hay paradigmas, no hay viejas filosofías, no hay viejas formas de pensar, ni hay métodos antiguos en el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo no tiene nada de estas cosas. El mensaje de Cristo es perfecto, es vivo. No necesita estos cambios. Ahora, ojo, yo sí creo en un cambio en cuanto a las formas con respecto a lo cultural. Obviamente yo no voy a presentar el Evangelio de Cristo como lo presentaban tal vez hace 3 o 4 siglos atrás, porque la cultura hoy día no me va a pescar el mensaje, no me lo va a entender. Claro, tengo que evolucionar la forma en base a la cultura, pero el mensaje no necesita una reforma. Y si la iglesia está constituida sobre el mensaje de Cristo, entonces no necesita una reforma. ¿Qué quiere reformar? El mensaje de Cristo es lo que quiere reformar, pues el mensaje de Cristo no necesita reformas. ¿Quiere reformar la forma de presentar el mensaje?
Claro que se puede hacer. En base a eso, todas las iglesias hoy día, consciente o inconscientemente, lo hacen. Y no estamos repletos de apóstoles por todos lados. Y la pega del apóstol en la Biblia nunca fue reformar. Pablo, quien es el apóstol más activo en el Nuevo Testamento, debido a que es el que escribe gran parte de las cartas, nunca busca reformar el mensaje. Nunca. La forma probablemente sí. Él era multicultural, manejaba idiomas, manejaba pensamientos, manejaba filosofías, y en base a ese conocimiento que él tenía, planteaba el mensaje en base al público al que le estaba hablando. Pero el mensaje de él nunca buscó reformar el mensaje, siempre predicó lo que Cristo dijo. Le gustará a la gente o no. El mensaje de Cristo no necesita una reforma. Dios está trayendo una reforma en todas las cosas. No. Dios no está trayendo una reforma en el mensaje de Cristo. No. El mensaje de Cristo, que es el mensaje de Dios, está y sirve, es funcional y salva, que es lo más importante. Porque eso es lo más importante del mensaje. Y ese es el problema de estos apóstoles modernos. O del apostolado moderno. Digamos. Un apóstol es un comandante militar enviado por Dios para cambiar los aires espirituales de un país o continente. El apóstol decreta en los aires de un país determinado. Dios dirige a conmover los aires. Yo soy apóstol, vine a darles armas de guerra para que peleen. Hay muchas cosas aquí. Hay muchas cosas en este párrafo. Primero, y aquí es donde podemos ver y entender que el apostolado que hoy día se defiende, que el apostolado moderno que hoy día se defiende, no tiene bases bíblicas. No tiene argumentos bíblicos. Porque un apóstol nunca ha sido un comandante militar. Ninguno de los 12 fue un comandante militar. Ninguno de los 12 tuvo que ver con algo bélico. Ninguno de los 12 tuvo que ver con conquistas, tuvo que ver con guerras, ninguno de los 12 tuvo que ver con... Eso es más del Antiguo Testamento. Entonces aquí ya podemos ver que este apostolado está totalmente en descontexto bíblico. No hay. No hay coincidencia alguna de lo que hemos leído hasta ahora. No hay ni la más mínima coincidencia entre el apóstol moderno y los apóstoles de la palabra. Enviados para cambiar los aires espirituales de países o continentes. También he escuchado esto. Aquí, con este asunto del apostolado, la verdad es que se reúnen varias doctrinas bastante cuestionables. En este caso tenemos este asunto de la cartografía espiritual, que es una doctrina que de la cual tal vez podamos hablar más adelante, ¿cierto? Este asunto de los demonios territoriales, y de todo un asunto geográfico en cuanto a estrategias de guerra espiritual y todo eso. Muy bíblico no es tampoco. Si no es que nada. Y algo que les encanta a los apóstoles, decretar cosas. Aquí tenemos un paquete de doctrinas que no tienen sustento bíblico alguno. La doctrina de la prosperidad se junta con la doctrina de la declaración positiva, que se junta con la doctrina de la cartografía espiritual, con el de decretar y declarar. Y si te metes todo eso a una licuadora, te sale un apóstol. Te sale un apóstol. Que sí, que perdón, me equivoqué. Acá. Los apóstoles son los edificadores del reino, son los que tienen los diseños del discipulado, ojo, de la alabanza y adoración, del evangelismo. Y una vez más, los apóstoles reciben abundante revelación de Dios. Edificadores del reino. Nosotros somos representantes, sí. Somos presentadores del reino, sí. Pero el que lo edificó es Cristo. Él lo edificó sobre los fundamentos de los profetas y los apóstoles. Un fundamento que solo se pone una vez y no se necesita más.
son estos apóstoles los que tienen los diseños. Una vez más, son mediadores entre Dios y los hombres. Del discipulado, maestros, lo siento maestros, pero si no están afiliados a un apóstol no tienen los diseños correctos para el discipulado. Lo siento, músicos cristianos, levitas, salmistas, como quieran llamarse, alabanza y adoración. No lo están haciendo bien si no están afiliados a un apóstol. Evangelistas, da lo mismo a cuántos le hayas predicado y cuántos hayan aceptado al Señor a través del mensaje que Cristo ha puesto en tu boca. Si no estás afiliado a un apóstol, no tienes los diseños correctos. Espero que se entienda la ironía de mis palabras. Y una vez más, los apóstoles reciben abundante revelación. Yo me pregunto si estos hombres en verdad están convencidos de que están recibiendo revelación. ¿De qué la están recibiendo si Dios ya no revela? Eso es lo peligroso. Si de verdad esta gente está recibiendo revelaciones, ojo, porque no las están recibiendo de Dios. Porque Dios ya no revela. Dios ilumina lo que ya reveló, pero ya no revela. Vamos con lo último. Esto era mucho más largo. Yo saqué como lo más importante y la verdad es que mientras más lo leía, tenía un dolor de guata. No por una cuestión espiritual ni nada, sino que simplemente no podía creer lo que estaba leyendo. Los apóstoles activan dones espirituales de los santos. Cuando llegan a la iglesia, eso es lo que hacen. Fíjense la arrogancia que hay en esta última frase. Donde quiera que yo voy, las cosas Dios las acelera. Donde quiera que yo voy, las cosas Dios las acelera. Donde quiera que yo voy, debía haber marcado con rojo esa. Yo voy, las cosas Dios las acelera. Primera de Corintios 3, 6, 7. Ni siquiera voy a argumentar mucho con mis palabras. Veamos lo que dice la palabra. Yo planté, diciendo Pablo, hablando Pablo. Apolo regó, otro importante. No muy conocido obviamente, pero sí también otro apóstol. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Es decir, ni Pablo era algo, ni Apolo era algo. No recuerdo si Apolo era apóstol o era más bien un discípulo de. No me voy a arriesgar ahí a equivocarme. Así que ni el que planta, Pablo, ni el que riega es algo, Apolo. Dios es el que da el crecimiento. Y ojo que este asunto de la aceleración también es parte de una de las doctrinas que esta gente maneja con respecto a que Dios acelera las cosas, como si Dios estuviera apurado, como si Dios hubiese atrasado y tenga que acelerar las cosas. Como si los tiempos de Dios no fueran perfectos. Pero es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento. Da lo mismo quien sea, a través de quien sea. Si Dios quiere crecer, hacer crecer a alguien, lo va a hacer a través del que sea, si es que quiere ocupar a alguien. No va a preguntarle a una persona, oye, disculpa, ¿eres apóstol? Porque necesito hacer crecer a estas personas, pero no puedo si no es por un apóstol. Como les digo, el principal problema con el apostolado moderno, y el por qué seguramente lo vamos a tener por mucho tiempo más entre nosotros, es porque el apostolado moderno le da lo mismo los argumentos bíblicos, porque su creación, su invención, no está basado en la Biblia. No es bíblico. Entonces no vas a hacerlo desaparecer con argumentos bíblicos porque no los consideran. Porque para ellos esto viene de una revelación de... pero bueno. Nada más que decir. Hice un muy buen tiempo, pensé que me iba a demorar mucho más. Así que eso, si el video les gustó, compártanlo, comenten ahí en el caso de YouTube, comenten ahí en la caja de comentarios lo que piensan, si están a favor, si están en contra, siempre con respeto. Los que estarán escuchando por el podcast este mismo mensaje, muchas gracias también por escucharlo. Y eso es todo por ahora. Es un tema complejo, sí, pudimos haber sacado mucho más, sí, pero creo que traté de sacar los puntos más importantes, la verdad. Y ya tenemos nuestro próximo tema, recuerden, es el purgatorio bíblico. Vamos a verlo, una vez así.
quién sabe. Pero eso, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por ver este video, por escuchar el podcast, por sea como sea que lo vayan a consumir. De hecho voy a tratar de subir, voy a ver si es que puedo subirlo a Instagram. Voy a tratar ahí de, no sé la verdad, no sé usar mucho Instagram, tengo un Instagram, pero sus funciones no las ocupo mucho la verdad, pero voy a ver si en una de esas se puede. Así que eso es todo por el momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Cualquier duda, me da por hablar de nosotros. Estoy solo, estoy aquí solo, pero es como, suena como más corporativo. Muchas gracias y cualquier duda incluso pueden comunicarse internamente conmigo si quieren, si lo desean a través de Instagram. Así que eso es. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esto haya sido de bendición para muchos. Así que eso, será hasta la próxima y nos vemos.